Hola, bienvenidos a todos. Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de este módulo número 1 del Secretariado Administrativo Contable. Especialmente hoy en esta clase hablaremos de la carta como una particularidad en lo que hace a la comunicación escrita y la plantearemos desde 3 puntos, desde la carta formal, informal y la carta de ventas o comercial. Es muy importante la redacción de una carta. Su contenido, el tono, el vocabulario utilizado, la ortografía, la redacción hablará tanto de nosotros como de la organización a la cual pertenecemos. Es por ello que no podemos dejar librado al azar la redacción de una comunicación escrita. Cuando ustedes vayan a redactar una carta, tengan en cuenta que hay 3 pasos importantes: antes de la redacción, durante la redacción y después de la redacción. Podríamos decir que antes de redactar una carta debo tener claro qué deseo decir, si lo que deseo es solicitar, es responder, es informar, a quién voy a dirigir la carta, si a un superior, a un colega, a un proveedor, cómo voy a dirigir esa carta, si la debo guardar, si la debo registrar, cuándo, dónde, por qué. ¿Debo buscar una respuesta inmediata? ¿Debo buscar una respuesta tardía? En el durante, es decir, en la redacción en sí misma, debo tener en claro que el mensaje debe ser sencillo, concreto, directo, claro. Y es por ello que ahí entra en juego mi capacidad de utilización de un vocabulario no demasiado técnico, pero sí claro y no demasiado vulgar. Un estilo determinado en cuanto al cuerpo del mensaje, en cuanto al texto, en cuanto al mensaje en sí mismo. Un tono adecuado de acuerdo a quien va a recibir ese mensaje. Y el después, una situación sumamente importante a la cual realmente le dedican muy poco tiempo, que es la revisión y el control del texto escrito. Revisar los errores, revisar si está completa, revisar si está firmada, revisar si contiene el membrete, es decir, hacer un control total de esa comunicación escrita. Podríamos hablar de 3 C como pautas fundamentales para la redacción de una carta. Toda carta debe ser clara, concreta y concisa. Pasemos ahora a ver cuáles son las partes de una carta formal. Para escribir una carta correctamente hay que conocer las partes en que se divide. Y podríamos decir que por un lado tenemos todo lo que hace el encabezamiento, por otro lado lo que hace el cuerpo en sí mismo de la carta y por último al pie. Obviamente habrá partes a las cuales podemos definir con claridad su contenido porque es común a todo tipo de carta formal. Pero en cuanto al contenido de la carta, en cuanto a su cuerpo, va a variar de acuerdo a lo que querramos decir, el mensaje a transmitir y el emisor al cual nosotros nos estemos remitiendo. Vamos a comenzar por la parte superior. En el encabezado vamos a tener el membrete de la empresa, la dirección de quien nosotros vamos a enviar la carta, el asunto, referencia o fecha y el saludo inicial. En el cuerpo, obviamente como su nombre lo indica, tendrá el contenido en sí mismo de la carta. En el pie, en cambio, tendremos la antefirma, la firma y si es necesario alguna postdata o bien algún anexo. Vamos a ver más específico cada una de estas partes en la próxima diapositiva. En una carta formal, el encabezamiento incluye el nombre y la dirección del destinatario, el lugar y la fecha, el asunto y el saludo. Si se trata de una empresa, tienen que incluir en el membrete el logotipo o imagen del emisor. Conocer el destinatario es sumamente importante. Es importante conocer su nombre, su cargo o si tiene un título. En el caso de que esa persona trabaje dentro de una empresa, también es importante mencionar el departamento al cual pertenece.
Aquí tenemos el ejemplo de un encabezamiento. Fíjense que dice: Ingeniero Juan López, jefe del departamento de ventas, Industrias Productos Sociedad Anónima. Si yo no conozco a quién va dirigida la carta, coloco a quien corresponda. Pero esto es sumamente importante, tomarse el tiempo de averiguar el título y el cargo de la persona dentro de la empresa y al mismo tiempo averiguar correctamente cómo se escribe tanto su nombre como su apellido, realmente es importantísimo. También se incluye lo que es la fecha y lugar. Se escribe en distintos formatos de fecha, ya que Word nos ofrece distintas posibilidades, pero es importante también que la ciudad vaya separada de una coma en cuanto a la fecha. Generalmente, además, se coloca a la derecha del texto de la carta. El saludo será más o menos cordial de acuerdo a la familiaridad, entre las partes. Por ejemplo, excelentísimo señor, apreciada señora, estimado. Es decir, que ustedes verán cuál es el mejor saludo de acuerdo a quien están emitiendo el mensaje y el contenido del mismo. En el apunte teórico, ustedes tienen algunas ayudas como para que realmente tengan distintas posibilidades a la hora de redactar una carta. También, además de todo lo que hace el encabezamiento, es muy importante el cierre de la misma, porque el cierre resume el contenido de la carta y puede añadir, por ejemplo, una petición, un ofrecimiento, un agradecimiento. Por ejemplo, en espera de sus noticias, si desea más información, con mi agradecimiento anticipado. Otra cuestión es la despedida de la carta, que debe ser cortés. Cordialmente se despide, un cordial saludo, atentamente. Y al final tenemos lo que hace a la antefirma y la firma. Generalmente la antefirma y la firma se coloca a 4 espacios aproximadamente de la despedida. En la antefirma ustedes colocan el nombre de la empresa y debe estar acorde o concordar con el encabezamiento. La firma es bueno que se haga a manuscrita y en color azul. Se aclara generalmente a través de un sello o bien a través de una aclaración en imprenta clara y precisa, y se coloca el cargo de la persona que ha firmado. Estos elementos que yo les estoy describiendo y que hacen el contenido de una carta formal son los elementos, digamos, por un lado básicos, pero por otro lado específicos de una carta formal y que no deben faltar. Es parte fundamental de la imagen empresarial y de la imagen de ustedes como profesionales en su tarea. Por lo tanto, tómense el tiempo en la redacción de una carta, como les dije al inicio, en el antes, en el durante y en el después. En cuanto al contenido o cuerpo de la carta, los párrafos, es importante que cada idea diferente esté en párrafos distintos. En cuanto al espacio, en cuanto al margen, es decir, la sangría, generalmente se toma como punto de referencia el saludo inicial. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, excelentísimo señor, 2 puntos en el saludo inicial, luego donde en el renglón inferior, a la altura de donde yo coloqué los 2 puntos, comienza la sangría de ese párrafo. Esta es una manera de llevar una estructura de carta coherente y estética también visualmente. Ahora veamos la carta informal. La carta informal es muy poco lo que podemos decir acerca de la misma, ya que es una carta muy familiar, muy para ser enviada a un amigo, a una persona con la cual nosotros tenemos cierta confianza, y la carta informal generalmente no va a tener membrete ni dirección del destinatario, se elimina la referencia o el asunto, y las fórmulas de saludo siempre son más abiertas y con mayor libertad, como por ejemplo la que tenemos aquí en pantalla, donde yo le coloco, por ejemplo, en el saludo inicial, querido amigo, hola, ¿cómo te va? Los saludo en una forma muy cordial, muy cálida, ya que somos amigos, como siempre, que tengas un buen viaje. Incluso utilizo mi nombre de pila o mi sobrenombre para firmarla. Es decir, es una carta informal que no tiene las mismas características o especificaciones profesionales como si tiene una carta formal.
Otra de las redacciones escritas son las cartas publicitarias o de venta. En este secretariado nosotros no vamos a profundizar en este tema, pues no es un secretariado que apunta específicamente a la publicidad. Pero quiero mencionárselos para que conozcan, para que por lo menos sepan la estructura básica de un tipo de comunicación comercial. Generalmente la carta publicitaria de venta tiene objetivos de marketing. Por ejemplo, convencer acerca de un producto, informar acerca de la existencia de un nuevo producto, se utiliza mucho en las campañas políticas, en las campañas ambientales, se busca la fidelización de clientes. La estructura de las cartas publicitarias generalmente es hacer una para varios. Por lo tanto, en su texto, por ejemplo, no va a haber la personalización a través del sexo o a través de la individualización, sino que generalmente se utiliza algo genérico para todos. Por ejemplo, como en este caso, querido amigo. Es decir, de forma tal que involucre a varios. Se puede igualmente hacer un texto o plantilla general y luego se lo puede dividir por segmentos de mercado, es decir, se puede hacer para un grupo de ama de casas, para un grupo de personas ejecutivas, es decir, sí se puede buscar cierta personalización e incluso se le puede poner el nombre de pila de la persona, que ya vamos a hacer un video tutorial acerca de cómo combinar correspondencia, que esto hace que este tipo de estrategias de marketing sean más fáciles de llevar a cabo. Generalmente las cartas publicitarias o de venta tienen una estructura que está muy de la mano del diseño gráfico, ya que a través de los colores y de las imágenes hace que esa carta sea más vendedora. Tiene frases, muchas veces iniciales o de cierre, que impactan y llaman a la lectura. Las firmas se hacen manuscrito una vez y luego se fotocopian. En el texto muchas veces se resaltan algunas palabras, como por ejemplo las que les estoy indicando a través de negritas. Es decir, hay distintas maneras de hacer visualmente esa carta atractiva. La carta de este tipo o las cartas comerciales dice que lo que buscan son cuatro puntos fundamentales en el lector. Primero, que nos presten atención. Y eso se logra a través de una frase, a través de los colores, la disposición de las distintas partes de la carta, que no lleva para nada la estructura estática de una carta formal. Luego tenemos que despertar el interés, es decir, ofreciéndole algo que realmente le interese al otro obtenerlo. El deseo de querer alcanzar eso y por último la acción. Por eso en las cartas comerciales generalmente se utiliza acompañando de algún bono, algún cupón de descuento, alguna alternativa para que la persona que la reciba realmente se ponga en acción y haga lo que nosotros queremos obtener a partir de la redacción de una carta comercial. Bueno, de esta manera hemos visto distintas tipologías de cartas que se utilizan dentro de las organizaciones. Obviamente en este secretariado nos vamos a enfocar en la carta formal. Desde ya, como siempre, les digo que vayan al apunte teórico, que tienen más contenido de lo que obviamente en esta explicación yo les estoy brindando, realicen las actividades y seguimos avanzando en este curso de secretariado administrativo contable. Hasta la próxima.